El mundo del corazón es un terreno minado de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas que a menudo no se corresponden con la realidad. En este universo tan impredecible y vertiginoso, las noticias se generan, se viralizan y se distorsionan con una rapidez que deja poco espacio para la reflexión. Hoy, en este espacio, vamos a hablar de un caso que ha capturado la atención de miles, quizás millones de personas. La situación que involucra a la famosa Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Esta historia está llena de giros, confusión y, sobre todo, de mentiras que necesitan ser destapadas. Así que si eres uno de los que está siguiendo este tema, prepárate, porque hoy te traigo una perspectiva diferente, una visión que te hará cuestionar todo lo que has escuchado hasta ahora. Hoy es 13 de febrero, lo que significa que mañana celebramos el Día de San Valentín, un día cargado de expectativas, emociones y, por supuesto, regalos. Ya sabes, flores, bombones, cartas, esas pequeñas muestras de afecto que tanto nos gusta compartir con aquellos que más queremos. Es el día perfecto para sorprender a esa persona especial con un detalle, por pequeño que sea. Pero aunque todos estamos pensando en el Día de los Enamorados, yo quiero que hoy te detengas un momento y pongas atención a algo mucho más serio y trascendental. Te estoy hablando de un tema que no tiene nada que ver con corazones ni con regalos, sino con la verdad detrás de uno de los casos más comentados en el mundo del espectáculo. Y es que lo que está sucediendo con Anabel Pantoja y su pareja no es una historia cualquiera, es una trama llena de engaños, medias verdades y, por supuesto, grandes mentiras que muchos están dispuestos a dejar pasar como si nada. Pero hoy vamos a destapar esas mentiras, vamos a poner en evidencia todo lo que se está ocultando, y lo más importante, te vamos a dar la información que necesitas para entender lo que está pasando. Es imposible no notar cómo todos los medios se han lanzado al ataque, generando titulares a diestro y siniestro. Unos afirman una cosa, otros dicen lo contrario, y en medio de todo esto, el público se encuentra más confundido que nunca. Pero lo peor de todo es que no estamos hablando de versiones sencillas, sino de narrativas completamente contradictorias. Mientras algunos dicen que el caso está a punto de cerrarse, otros aseguran que los implicados podrían enfrentarse a graves consecuencias. Todo esto es solo una muestra de cómo se manipula la información en el mundo mediático, y es por eso que hoy estamos aquí, para desenmascarar lo que realmente está ocurriendo. Y es que detrás de todo este ruido mediático, lo que realmente importa es la verdad. Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo injustamente señalados, y el circo mediático que se ha montado en torno a ellos está lejos de ser justo. Pero para entender todo esto, necesitamos profundizar en los detalles, y es ahí donde la verdadera historia comienza a desvelarse. Aunque la justicia está llevando su curso, lo que está claro es que las versiones que circulan por ahí no están siendo del todo fieles a la realidad. Y es que, como bien sabemos, el mundo del espectáculo y la fama tiene una forma muy particular de distorsionar la verdad. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego. Hoy, gracias a la información proporcionada por expertos como Fran Fajardo, un periodista canario que ha estado siguiendo el caso desde sus primeras horas, podemos arrojar algo de luz sobre lo que realmente está ocurriendo. Porque si hay algo que está claro, es que la verdad no siempre es lo que parece, y es esencial cuestionar todo lo que se nos presenta como un hecho consumado. Fran, que ha estado al tanto de todos los detalles, nos proporciona una visión más clara sobre lo que está sucediendo en torno a Anabel y David. Uno de los puntos más confusos de este caso ha sido el tema de la imputación. Muchos medios han hablado de que Anabel y David están imputados formalmente, pero esto, como nos explica Fran, es un error técnico y jurídico. El término imputado ya no se usa en el sistema judicial español, ya que ha sido reemplazado por el término investigado. Esto es algo fundamental para entender el proceso legal en el que se encuentran. Aunque algunos han hablado de una imputación formal, lo que realmente está sucediendo es que ambos están siendo investigados desde el primer momento, y no hay una acusación formal en su contra. El hecho de que estén siendo investigados significa que la justicia está evaluando los hechos, pero esto no implica que ya estén siendo acusados de nada. De hecho, ni siquiera hay pruebas claras que apunten directamente a ellos como responsables. Este es un aspecto crucial que muchos medios parecen obviar, y es por eso que estamos aquí para aclararlo. Y es que el proceso judicial en este tipo de casos es largo, complejo y requiere de pruebas sólidas para llegar a una conclusión. Aún no se ha determinado qué sucedió exactamente con el incidente del 9 de febrero, cuando se produjo el ingreso hospitalario de la pequeña. Hay informes forenses que indican que la niña sufrió lesiones, pero la gran incógnita sigue siendo cómo ocurrieron esas lesiones y si fueron causadas de manera intencionada o accidental. Y para llegar a una conclusión, los investigadores deben recopilar todas las pruebas posibles y analizar cada detalle minuciosamente. Es un proceso que, aunque difícil, es esencial para garantizar que se haga justicia. Pero lo que resulta frustrante es que en medio de todo este proceso,
se genera una confusión monumental debido a los titulares contradictorios y las informaciones mal interpretadas. Y mientras algunos medios insisten en que los investigados están cerca de ser imputados, otros afirman que el caso podría archivarse de inmediato. Como puedes ver, estamos ante una montaña rusa de informaciones que no hacen más que aumentar la confusión. Lo que parece claro es que nos encontramos apenas en los primeros compases de un proceso judicial largo, lleno de complejidades y, por supuesto, de una gran incertidumbre. Este tipo de casos, que involucran a figuras públicas, siempre generan una gran cantidad de atención mediática, lo que inevitablemente convierte el procedimiento legal en un espectáculo de especulaciones, juicios previos y una presión constante sobre todos los involucrados. Cada nuevo detalle que sale a la luz es analizado hasta el más mínimo resquicio, y cada paso dado se convierte en el centro de atención de los medios. Sin embargo, lo que parece ser un tema claro es que, por el momento, no podemos apresurarnos a sacar conclusiones definitivas sobre lo que realmente ocurrió el 9 de febrero, el día que Anabel Pantoja y David Rodríguez estuvieron en ese centro comercial. Aún estamos en una etapa temprana de la investigación, y muchos aspectos siguen siendo inciertos y deben ser examinados con más profundidad. A pesar de la gran expectación que ha generado este caso, las imágenes tomadas en el centro comercial, donde se encontraban Anabel y David en la fecha mencionada, han sido un punto clave sobre el que se ha hecho mucha especulación. Algunos medios y voces de la opinión pública han señalado que esas grabaciones podrían ser cruciales para esclarecer los hechos y ofrecer un atisbo claro sobre qué ocurrió en ese momento. Sin embargo, la realidad es que esas imágenes, aunque importantes y útiles para la investigación, aún no han proporcionado evidencia sólida o concluyente que nos permita tomar una decisión clara sobre los eventos. En casos de este tipo, las pruebas visuales son sin duda fundamentales, ya que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido y a proporcionar detalles que de otro modo podrían quedar perdidos en el aire. Pero también debemos tener en cuenta que las imágenes, por sí solas, no siempre ofrecen una respuesta definitiva, y es muy fácil caer en el error de interpretar mal lo que realmente se muestra en ellas. Las imágenes del centro comercial han provocado más preguntas que respuestas, y este tipo de situaciones no son infrecuentes en investigaciones de alto perfil. A menudo, las pruebas visuales pueden ser interpretadas de manera diversa, dependiendo de la perspectiva desde la cual se las mire y del contexto en el que se enmarquen. En este caso particular, las imágenes han añadido una capa adicional de misterio y especulación, más que aclarar lo que realmente sucedió entre Anabel y David. Este es un aspecto crucial en el desarrollo de investigaciones de este tipo, ya que la evidencia visual no es infalible, y en ocasiones, puede ofrecer una imagen distorsionada o incompleta de los hechos. En consecuencia, debemos tener mucho cuidado antes de sacar conclusiones precipitadas basadas en lo que vemos en una grabación, especialmente cuando todavía no conocemos todos los antecedentes y detalles relevantes que pueden dar contexto a esas imágenes. Fran Fajardo, un periodista canario que ha estado siguiendo este caso de cerca, ha afirmado que, hasta el momento, no se ha encontrado nada en las imágenes que pueda alterar el curso de los hechos tal como han sido presentados hasta ahora. A pesar de que algunos medios de comunicación y personajes públicos insisten en que las imágenes podrían ser decisivas para confirmar la versión de David, lo cierto es que, en este momento, no hemos visto pruebas irrefutables que apoyen esa teoría. Las imágenes pueden ser interpretadas de diversas formas, y por ahora no hay evidencia suficiente que nos permita afirmar con certeza que ellas respalden una u otra versión de los hechos. Es cierto que algunas voces han señalado que esas grabaciones podrían ser cruciales para confirmar lo que David ha dicho, pero lo que realmente necesitamos son pruebas más sólidas que vayan más allá de una interpretación subjetiva de las imágenes. Lo que estamos viviendo actualmente con el caso de Anabel y David es un claro reflejo de cómo la información sobre figuras públicas puede ser manipulada, distorsionada y mal interpretada en los medios de comunicación. Lo que debería ser un proceso judicial basado en hechos concretos, pruebas verificables y un análisis exhaustivo de cada detalle, se ha convertido en un circo mediático donde la confusión, las especulaciones y las versiones contradictorias prevalecen. La cobertura que ha tenido este caso en los medios ha sido excesiva, y esto ha generado una ola de información contradictoria y en muchos casos sin fundamento. Los periodistas y los comentaristas se han apresurado a emitir juicios sobre lo que ocurrió, a veces sin tener acceso a todas las pruebas o a la información necesaria para hacer afirmaciones responsables. Esto ha creado un caldo de cultivo en el que es difícil discernir entre lo que es real y lo que es puro sensacionalismo. En este tipo de situaciones, la presión mediática es tremenda, tanto para los implicados como para los investigadores. Las expectativas del público aumentan constantemente, y se convierte en una lucha por mantener la narrativa en un terreno de credibilidad, lejos de las versiones manipuladas que corren por las redes sociales. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora con este caso es que las versiones incompletas, malinterpretadas o exageradas han eclipsado lo que debería ser el verdadero enfoque, una investigación judicial objetiva, meticulosa y transparente. Sin embargo,
En lugar de centrarnos en los hechos, lo que predomina en muchos medios es una constante competencia por tener la primicia, por ser los primeros en llegar a una conclusión, sin importar si esa conclusión es certera o no. La situación es aún más complicada porque el proceso judicial sigue su curso, pero la presión externa está influyendo en la percepción pública de lo que está ocurriendo. A pesar de que algunos medios continúan con la narrativa de que las imágenes del centro comercial podrían confirmar la versión de David, la realidad es que no hay pruebas que lo respalden de manera contundente. Las imágenes, por el momento, no han dado respuestas claras ni definitivas sobre los hechos. Esto es algo que los medios deben tener en cuenta antes de seguir alimentando teorías sin fundamento. Las pruebas visuales, por muy impactantes que sean, necesitan ser contextualizadas y evaluadas dentro de un marco más amplio que tenga en cuenta otros factores, como los testimonios, las pruebas forenses y la propia cronología de los eventos. Este caso nos sirve como un recordatorio de cómo, a menudo, la verdad queda eclipsada por la especulación, el sensacionalismo y la manipulación mediática. Nos encontramos ante una situación en la que los titulares de prensa no siempre corresponden con la realidad de los hechos, y la información está siendo tratada de manera superficial en lugar de ser analizada con la profundidad y el rigor que un proceso judicial de este tipo requiere. Y lo más alarmante de todo es que este tipo de distorsiones informativas solo sirven para sembrar confusión y dudas en la audiencia, que se ve obligada a formarse una opinión basándose en fragmentos incompletos o erróneos de información. A medida que el caso avanza, es crucial que los medios de comunicación y la audiencia en general no se dejen llevar por las versiones sensacionalistas que circulan por las redes y en las primeras páginas de los periódicos. La verdad, en este caso, es mucho más compleja y está lejos de ser tan sencilla como algunos quieren hacernos creer. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos una actitud crítica ante los informes que recibimos, y que no nos dejemos influenciar por lo que nos dicen sin analizar detenidamente todas las evidencias disponibles. Este es un proceso judicial que se desarrolla lentamente y que tiene muchas aristas aún por explorar, y solo cuando todos los hechos estén sobre la mesa podremos realmente entender lo que sucedió en aquella tarde de febrero. En resumen, lo que estamos presenciando con el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez es un claro ejemplo de cómo los medios, los rumores y las presiones externas pueden distorsionar un proceso judicial que debería ser puramente objetivo. Las imágenes del centro comercial, que inicialmente parecían ser la clave para resolver el caso, no han aportado hasta ahora ninguna evidencia concluyente. Y en lugar de centrarnos en las pruebas, nos vemos arrastrados por titulares sensacionalistas que no hacen más que alimentar la confusión y la especulación. La única manera de llegar a una verdad sólida es mantenernos pacientes, alejados de la inmediatez de la información y dispuestos a entender que la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que algunos quieren hacernos creer. Desde el inicio de esta investigación, ha habido declaraciones claras por parte de los involucrados, quienes han afirmado haber estado presentes en el centro comercial el 9 de febrero. Sin embargo, la controversia sobre lo sucedido se ha visto alimentada por la falta de evidencia visual directa que confirme con certeza los hechos. Las imágenes de las cámaras de seguridad, a pesar de haber sido ampliamente mencionadas en los medios, no han aportado ninguna prueba concluyente. Aunque los propios implicados aseguraron que no ocurrió ningún tipo de incidente violento, el hecho de que no haya registros visuales claros que respalden su versión ha dado lugar a diversas interpretaciones y teorías que siguen sin ser verificadas. El centro comercial, en este contexto, se ha convertido en un lugar clave dentro de la investigación, pero no de la manera en que muchos podrían esperar. A pesar de que las cámaras de seguridad están en su mayoría operativas en estos espacios, lo que se ha observado hasta ahora no ha permitido obtener una visión clara de los eventos ocurridos. La falta de imágenes en las que se pueda observar un altercado físico, por ejemplo, ha generado confusión, pero también es importante recordar que las pruebas visuales no siempre son la respuesta definitiva en casos como este. Es posible que los hechos sucedieran en un lugar o en un momento diferente antes de que los involucrados llegaran al centro comercial, lo que podría cambiar por completo el enfoque de la investigación. Esto abre un abanico de posibilidades que la investigación está tratando de aclarar, porque es crucial determinar la veracidad de las declaraciones de Anabel y David. Ambos mencionaron haber estado en el centro comercial con la niña, y fue allí donde esta última comenzó a mostrar signos de malestar. Pero, ¿realmente lo que relatan tiene una base sólida que pueda ser respaldada por pruebas? Esa es la cuestión que los investigadores deben resolver. La declaración de los implicados, aunque importante, no puede ser considerada en su totalidad sin la corroboración de otros elementos, como las grabaciones de las cámaras, o aún más crucial, los informes médicos. En cuanto a los informes médicos, la situación se vuelve aún más compleja. Esos documentos, que detallan las condiciones físicas de la niña, son fundamentales no solo para comprender la cronología de los eventos, sino también para determinar cuándo y cómo surgieron las lesiones. Si la niña ya estaba afectada antes de llegar al centro comercial,
entonces el centro comercial en sí mismo podría no ser el lugar donde ocurrieron las lesiones, sino un espacio en el que se agravaron o se hicieron más evidentes. Es posible que las lesiones fueran de origen anterior, y esa es la clave para entender la secuencia de los hechos. Los médicos forenses tienen un papel esencial en este proceso, ya que pueden ayudar a datar exactamente cuándo se produjeron las lesiones observadas. La capacidad de establecer un marco temporal preciso es esencial para poder identificar si existió alguna otra acción fuera de lo narrado por los involucrados que pueda haber influido en el estado de la niña. En estos casos, la precisión temporal es crucial, ya que puede determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. La cronología de los hechos no es algo que pueda pasarse por alto, porque sin una base temporal clara, el juicio se vuelve un terreno abonado para la especulación y el error. Esto nos lleva al punto de la especulación mediática, que parece jugar un papel central en todo este caso. Desde el principio, hemos sido testigos de cómo la cobertura informativa ha alimentado teorías sin fundamento y ha distorsionado en muchos casos lo que realmente está ocurriendo. La presión mediática para obtener una historia impactante ha llevado a que los detalles se presenten de manera parcial y sesgada. Es evidente que el sensacionalismo ha influido en cómo se está narrando este caso, y no solo a través de los medios de comunicación convencionales, sino también en las redes sociales, donde las opiniones se multiplican sin ningún tipo de filtro. En particular, el término imputado ha sido utilizado de manera errónea y de forma repetitiva, cuando lo que en realidad se ha indicado es que los involucrados son investigados. La confusión entre ambos términos ha alimentado aún más la incertidumbre y ha dado lugar a titulares que no corresponden con la realidad jurídica del caso. En este sentido, la falta de precisión en la terminología judicial utilizada en los medios ha confundido al público y ha dado lugar a interpretaciones incorrectas. El simple hecho de ser investigado no implica culpabilidad, pero la forma en que se ha presentado este caso ha llevado a que muchos lo asuman como una imputación, lo que podría poner en peligro la imagen de los implicados antes de que se resuelva el caso. Este tipo de malentendidos también ha sido favorecido por las filtraciones de información. Es evidente que, desde el inicio, se ha dado un acceso a los medios de comunicación de manera estratégica, ya sea a través de declaraciones oficiales, de fuentes cercanas a los involucrados o mediante filtraciones intencionadas. Es difícil no ver cómo la información se ha ido moldeando según los intereses de quienes la proporcionan, lo que está lejos de ofrecer una visión imparcial de los hechos. Estas filtraciones interesadas, que a menudo tienen la intención de influir en la percepción pública, no solo afectan a los acusados, sino que también distorsionan la verdad y dificultan el trabajo de los investigadores. Un claro ejemplo de cómo las filtraciones y el sensacionalismo mediático afectan la narrativa de un caso judicial es el manejo de las imágenes de Annabelle sosteniendo a la niña en brazos. Estas imágenes, en las que aparece en una postura que algunos han considerado inapropiada o incómoda, han dado lugar a una controversia que ha eclipsado lo que verdaderamente debería ser el centro de atención, la investigación judicial que está en curso. En lugar de centrarse en los aspectos esenciales del caso, como los testimonios, las pruebas o la información relevante que podría arrojar claridad sobre lo sucedido, el foco de los medios de comunicación se ha desplazado hacia detalles superficiales, que aunque en algunos casos pueden ser interpretados como inofensivos o incluso comprensibles, no tienen ninguna relevancia para la resolución del caso. Este tipo de enfoque sensacionalista, al centrarse en las imágenes de Annabelle con la niña, ha provocado que gran parte del público pierda de vista lo realmente importante, que es el debido proceso judicial y la necesidad de esclarecer los hechos mediante una investigación meticulosa. Las imágenes en las que aparece sosteniendo a la niña, que han sido etiquetadas por algunos como inadecuadas o incomodantes, han desencadenado una oleada de críticas y especulaciones, pero en la mayoría de los casos, esas críticas no tienen base legal ni están sustentadas por hechos verificables. En lugar de centrarse en lo que verdaderamente importa, como las pruebas de la acusación, el testimonio de los involucrados o el contexto en el que estas imágenes fueron tomadas, los medios se han detenido a debatir sobre la postura de Annabelle, sus gestos o su expresión facial. Este tipo de enfoque ha generado una cortina de humo mediática que impide que la discusión pública se enfoque en los aspectos esenciales del caso. Además, lo que es aún más preocupante, es que al centrar la atención en estos detalles superficiales, la opinión pública se ve desviada de lo que realmente importa: la investigación judicial en curso, que es la que debería ocuparse de determinar los hechos con objetividad, imparcialidad y basándose en pruebas claras. El hecho de que este tipo de imágenes se hayan convertido en el centro de la discusión pública no solo es una distracción innecesaria, sino que también contribuye a crear un ambiente tóxico y perjudicial tanto para las personas involucradas en el caso como para el proceso judicial mismo. A medida que los medios siguen ampliando la cobertura de estos detalles triviales, se corre el riesgo de que el caso sea transformado en un espectáculo mediático, lo que dificulta aún más el trabajo de los profesionales que están comprometidos con el esclarecimiento de la verdad. Es importante tener en cuenta que,
Aunque las críticas hacia ciertas acciones de los involucrados pueden surgir con la mejor de las intenciones, centrarse en gestos mínimos o malinterpretados puede causar un daño considerable tanto a los implicados como al proceso judicial. En este caso, muchas de las críticas hacia Annabel no se basan en hechos tangibles, sino en suposiciones y juicios preconcebidos. Este tipo de narrativa sensacionalista no solo afecta la reputación de los implicados, sino que también genera una presión innecesaria sobre ellos. Al desviarse de la discusión objetiva sobre el caso y enfocarse en aspectos superficiales, los medios contribuyen a un clima de confusión, desinformación y especulación que puede perjudicar el desarrollo de la investigación judicial. Además, el daño psicológico que pueden causar este tipo de juicios mediáticos no debe subestimarse. Las personas involucradas en un proceso judicial deben ser tratadas con respeto y dignidad, sin que su vida privada sea expuesta innecesariamente al escrutinio público. El hecho de que Annabel haya sido juzgada por la forma en que sostiene a un bebé, o por los gestos que ha hecho en público, sin que se tenga en cuenta el contexto completo, genera una presión emocional significativa. Este tipo de comportamiento mediático, centrado en lo trivial y en lo superficial, crea un ambiente de ansiedad y estrés que no solo afecta a los implicados, sino que también tiene un impacto en sus familias, amigos y entorno cercano. Al tratar de imponer juicios sin conocer la totalidad de los hechos, los medios de comunicación contribuyen a un ambiente tóxico que no facilita la resolución del caso de manera justa y objetiva. Este tipo de juicios públicos prematuros, antes de que se cuente con todas las pruebas o se haya llevado a cabo un juicio formal, también distorsionan la percepción pública del caso. La gente comienza a formarse opiniones basadas en detalles aislados y no en la totalidad de la situación. Esto provoca que el juicio de los implicados no se base en hechos, sino en la imagen construida por los medios de comunicación. En el caso de Annabel, el hecho de que la postura en la que aparece sosteniendo a la niña haya sido discutida por los medios crea una narrativa en la que se subraya más lo superficial que lo esencial. Este tipo de cobertura no solo es injusta, sino que también obstaculiza el proceso judicial, ya que los involucrados pueden verse presionados a actuar o responder de manera que no es adecuada, simplemente para cumplir con las expectativas de los medios o del público. En el ámbito de las investigaciones judiciales, la principal prioridad debe ser el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, cuando los medios se centran en aspectos irrelevantes, como la forma en que alguien sostiene a un niño o sus reacciones ante una situación, se corre el riesgo de que el juicio popular eclipse el verdadero propósito de la investigación, que es llegar a la verdad. En lugar de centrarse en estos detalles que no aportan nada a la resolución del caso, los medios deberían estar enfocados en promover una discusión basada en hechos verificables, en evidencia clara y en el respeto al debido proceso. El sensacionalismo y la filtración de información irrelevante solo contribuyen a entorpecer este proceso. El uso erróneo de términos como imputado por parte de los medios también refleja el caos informativo que está rodeando el caso. Las filtraciones y tergiversaciones en la forma en que se manejan los términos legales solo generan confusión. La palabra imputado no debería usarse de manera ligera, ya que implica un juicio prematuro y una presunción de culpabilidad que va en contra del principio de la presunción de inocencia. En un Estado de Derecho, nadie debería ser etiquetado como culpable antes de que se haya demostrado su culpabilidad mediante un proceso judicial justo. La forma en que los medios han utilizado este término, sin la debida precisión, solo refleja el desorden informativo que prevalece en la cobertura de este caso y contribuye a la creación de una narrativa errónea en torno a los implicados. El impacto de este tipo de desinformación es considerable. No solo afecta a los implicados, sino que también genera un ambiente de especulación que dificulta el trabajo de los profesionales encargados de la investigación. Si la opinión pública ya ha tomado una postura basada en información errónea, el proceso judicial se ve afectado, ya que los jurados y los jueces pueden estar influenciados por las percepciones distorsionadas del caso. La falta de precisión en la información y la constante filtración de detalles irrelevantes solo aumenta la confusión y retrasa el avance de la investigación. En resumen, el sensacionalismo mediático y las distracciones innecesarias que surgen de la cobertura de detalles superficiales solo sirven para desinformar al público y dificultar la búsqueda de la verdad. Es fundamental que los medios de comunicación asuman su responsabilidad de informar de manera precisa y objetiva, sin caer en la tentación de convertir los casos judiciales en un espectáculo sensacionalista. El enfoque debe centrarse en los hechos, en la evidencia y en el respeto a los principios fundamentales del debido proceso. Solo de esta manera se garantizará un juicio justo y se podrá llegar a la verdad de manera clara y sin interferencias externas.